Un tatuaje idéntico en la mano de un millonario reveló un secreto que destruyó su imperio y reconstruyó 2 vidas destrozadas por una mentira de décadas. La bandeja se estrelló contra el suelo del restaurante imperial con un sonido que hizo que 50 cabezas giraran al mismo tiempo. El cristal explotó en 1000 fragmentos que danzaron bajo las luces de araña como estrellas cayendo del cielo. Pero no fue el estruendo lo que congeló cada conversación en el salón más exclusivo de la Ciudad de México. Fue el grito ahogado de la joven mesera. Un sonido tan desgarrador, tan cargado de reconocimiento imposible, que hasta los meseros más experimentados se detuvieron en seco. Renata no podía respirar, no podía moverse, no podía apartar los ojos de la mano del hombre sentado frente a ella. Joaquín Santillana, el magnate inmobiliario cuyo rostro aparecía en revistas de negocios, levantó la vista de su tablet con irritación evidente. Tenía una presentación crucial. Inversionistas extranjeros esperando cifras. Y ahora esta empleada torpe acababa de arruinar el momento más importante de su año. Pero cuando sus miradas se encontraron, algo cambió en el aire entre ellos. No fue atracción, fue reconocimiento. Fue el universo reorganizándose en un instante imposible. Porque Renata no miraba su rostro, miraba su mano derecha, el tatuaje ancestral que decoraba su palma con símbolos que ella había visto 1000 veces antes. En otra mano, en otra vida que nunca conoció pero que siempre estuvo presente como un fantasma en su hogar. «Señor». La voz de Renata salió quebrada, apenas un susurro que sonó como un trueno en el silencio absoluto. Mi madre tiene exactamente el mismo tatuaje». El salón entero pareció contener la respiración. En la mesa vecina, una mujer dejó caer su copa de vino. 2 meseros se quedaron congelados con bandejas en las manos. El pianista en el rincón tocó una nota equivocada. Y en ese momento suspendido en el tiempo, todos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Joaquín sintió que el mundo se inclinaba. Ese tatuaje no era decorativo, no era arte corporal común. Era una marca ancestral de su pueblo, un símbolo que solo llevaban los miembros de su familia directa. Un legado que su abuela había grabado en su piel cuando era niño, usando técnicas tradicionales que murieron con ella. «Eso es completamente imposible», murmuró, pero su mano temblaba sosteniendo el tablet. «Este tatuaje es único, de mi linaje. No existe otro igual». «Pues existe», susurró Renata, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. «Mi madre lo lleva desde que tengo memoria. Y cada noche, cada maldita noche, lo toca y llora. Llora por alguien que perdió, por alguien que le prometió volver y nunca lo hizo». La crudeza de esas palabras cayó como piedras en agua quieta. Las ondas se expandieron por todo el salón. En una mesa cercana, una anciana se llevó la mano al pecho. Un hombre mayor limpió sus lentes como si quisiera ver mejor este drama imposible desarrollándose frente a sus ojos. Lorena, la socia de Joaquín y arquitecta principal del proyecto, se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó. Sus ojos brillaban con algo que iba más allá de la molestia profesional. Era miedo. Miedo de perder control de una situación que se le escapaba entre los dedos como arena. «Tu madre». La risa de Lorena sonó como cristal rompiéndose. «Qué historia tan conveniente». Justo cuando estamos con inversionistas importantes, aparece una empleadita con un cuento de telenovela barata. Se acercó a Renata con pasos calculados, sus tacones marcando cada pisada como sentencias. Los otros comensales observaban sin disimulo ahora. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos. Este era el tipo de drama que la gente grababa para redes sociales. Lorena se inclinó cerca de Renata, lo suficiente para que su voz sonara como caricia envenenada. «Déjame adivinar, preciosa. Investigaste al señor Santillana. Viste su foto en alguna revista. Notaste ese tatuaje distintivo y pensaste, aquí está mi oportunidad. Inventaste una historia emotiva sobre tu pobrecita madre. Rompiste copas a propósito para llamar la atención. ¿Qué esperabas conseguir? ¿Una propina generosa? ¿Un momento de fama? ¿O quizás algo más permanente?» El veneno en esas palabras hizo que varios comensales ahogaran exclamaciones. Una mujer en la mesa del fondo murmuró, «¡Qué cruel!», lo suficientemente alto para que otros la escucharan. Un hombre mayor negó con la cabeza, claramente desaprobando el ataque.
Pero fue la reacción de Renata lo que detuvo todos los corazones en ese salón. La joven no se encogió, no retrocedió. En lugar de eso, algo se rompió dentro de ella. Años de silencio, años de ver a su madre trabajar hasta quebrarse, años de preguntas sin respuestas. Todo explotó en ese momento. ¿Sabe qué es crecer sin padre? La voz de Renata salió baja, pero cada palabra cortaba como navaja. ¿Sabe qué es ver a tu madre limpiando pisos a las 3 de la madrugada porque es el único trabajo que pudo conseguir? Ver cómo sus rodillas sangran, escucharla llorar cuando piensa que estás dormida. Las lágrimas ahora caían libremente, pero Renata no las limpiaba. Dejó que el salón entero las viera, que vieran el dolor crudo y real de 29 años de ausencia. Mi madre me crió sola, sin ayuda, sin explicaciones. Y cada vez que le preguntaba por mi padre, tocaba ese tatuaje y decía: tu padre era un buen hombre, pero nos separaron, nos mintieron, y ahora está en un mundo donde yo nunca podré alcanzarlo. El silencio ahora era absoluto. Varias mujeres en el salón tenían lágrimas en los ojos. El pianista había dejado de tocar completamente. Hasta los meseros más profesionales habían olvidado sus bandejas. Así que no, continuó Renata, mirando directamente a Lorena. No investigué nada, no planeé nada. Solo vine a trabajar, a servir gente que nunca me ve realmente. Y de repente vi ese tatuaje. Ese maldito tatuaje que ha sido un fantasma en mi casa toda mi vida. Y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se volvió hacia Joaquín, quien había permanecido inmóvil como estatua durante todo el intercambio. Mi madre se llama Graciela Mendoza. Tiene ese tatuaje en la mano derecha. Cada línea, cada símbolo, exactamente igual al suyo. Y si eso es imposible como usted dice, entonces explíqueme cómo es que existe. Joaquín cerró los ojos. El nombre cayó sobre él como avalancha. Graciela. Su Graciela. La chica del mercado de flores cuya risa iluminaba mañanas grises. Su primer amor. Su único amor real, si era brutalmente honesto consigo mismo. Pero le habían dicho que estaba muerta. Su familia se lo juró. Dijo que hubo un accidente, que el pueblo entero lloró en su funeral. Joaquín nunca regresó a verificar. El dolor había sido insoportable. Construyó muros alrededor de su corazón y se lanzó al trabajo para no sentir el vacío. ¿Cuántos años tienes? Su voz salió ronca, casi irreconocible. Renata parpadeó, confundida por el cambio de tema. 29. Acabo de cumplirlos. El número cayó como bomba nuclear. Los inversionistas se miraron entre sí, comprendiendo la implicación. Lorena palideció visiblemente. ¿Y Joaquín? Joaquín sintió que 30 años de certezas se desmoronaban en segundos. Hizo el cálculo mentalmente. 29 años. Él había dejado el pueblo hace exactamente 30 años. Lo enviaron a estudiar al extranjero. Cuando regresó, Graciela estaba muerta. Pero si ella tuvo una hija... Dios mío, susurró Octavio, el gerente del restaurante, desde la entrada del salón privado donde había aparecido al escuchar el escándalo. Dios mío, es cierto. ¿Qué es cierto?, demandó Lorena, desesperada por recuperar control. ¿Van a creerle a esta niña basándose en qué? ¿Un tatuaje? ¿Una historia emotiva? Joaquín, piensa con claridad. Esto es obviamente una... Yo la conocí. La voz de Marcos, el sommelier veterano, cortó el aire como espada. El anciano entró al salón con pasos lentos pero decididos. Llevaba 40 años trabajando en el Imperial. Había visto todo. Pero esto era algo que necesitaba decir. Conocí a Graciela Mendoza, repitió Marcos, y su voz temblaba con emoción contenida. Trabajó aquí hace casi 30 años, en la cocina. Era apenas una muchacha que llegó del pueblo, asustada y sola. Estaba embarazada. El salón entero contuvo el aliento. Todos los comensales ahora observaban abiertamente, olvidando cualquier pretensión de discreción. Vino buscando a un hombre de la familia Santillana, continuó Marcos. Dijo que lo amaba, que él la amaba. Pero cuando fue a la mansión familiar, le cerraron las puertas. Le dijeron que él se había comprometido con otra mujer, que nunca había hablado de ella, que debía olvidarlo y seguir con su vida. Joaquín se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Su rostro había perdido todo color. Eso no...
Mi familia me dijo que ella había muerto, y a ella le dijeron que usted la había olvidado, completó Marcos con tristeza infinita. 2 mentiras, una para cada lado, para mantenerlos separados. Las palabras cayeron como sentencia final. Varios comensales ahogaron exclamaciones de horror. Una mujer lloró abiertamente. El drama que presenciaban no era ficción. Era vida real destrozada por mentiras. Joaquín caminó hacia Renata con pasos que parecían moverse a través de agua espesa. Se detuvo frente a ella, estudiando cada detalle de su rostro como si estuviera memorizando un mapa. Tus ojos. Su voz se quebró. Son del mismo color que los de mi abuela. Un tono poco común, casi dorado cuando la luz los toca de cierta forma. Renata sintió que sus piernas flaqueaban. Toda su vida había llevado preguntas sin respuestas tatuadas en su alma. Y ahora, en este salón elegante rodeada de extraños, finalmente las respuestas comenzaban a tomar forma. Mi madre nunca me dijo quién era mi padre, susurró. Solo que era alguien bueno, alguien a quien le arrancaron de su vida antes de que pudiera elegir. Me puso Renata porque significa renacida. Ella decía que yo era su esperanza, que algo bueno podía nacer incluso de la mentira más cruel. Joaquín extendió su mano derecha, la del tatuaje, temblando como hoja al viento. Renata comprendió sin palabras. Levantó su propia mano. Los dedos de ambos se tocaron primero. Luego las palmas se encontraron. Y cuando el tatuaje de Joaquín tocó la piel de Renata, algo inexplicable sucedió. No fue romántico. Fue más profundo que eso. Fue sangre reconociendo sangre. Fue 30 años de ausencia comprimiéndose en un instante de conexión pura. «Necesito ver a tu madre», dijo Joaquín, y su voz se rompió completamente. «Por favor, necesito saber la verdad de sus labios. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle si puede perdonarme por no luchar más fuerte, por creer la mentira, por no buscarla». «Ella está trabajando ahora», respondió Renata, llorando sin pudor. «Limpia oficinas en el distrito financiero. Empieza su turno cuando la ciudad duerme y termina cuando amanece. Entonces iré al amanecer», declaró Joaquín con determinación que resonó en cada rincón del salón. «No importa qué más tenga que hacer, no importa qué reuniones cancele, no importa nada más». Lorena dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo desesperado. «Joaquín, tienes responsabilidades, tienes un imperio que dirigir. No puedes simplemente creer esta historia y...» «Un imperio», repitió Joaquín, y por primera vez en décadas, su voz sonaba completamente libre. «Construí un imperio sobre cimientos de mentiras. Mientras yo levantaba edificios, la mujer que amé limpiaba pisos. Mientras yo cerraba negocios millonarios, mi hija... No pudo terminar la frase. Las lágrimas finalmente brotaron. Y cuando Joaquín Santillana, el magnate inmobiliario que nunca mostraba emoción, lloró frente a un salón lleno de testigos, no hubo un solo ojo seco en ese lugar. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirarse discretamente, comprendiendo que ningún negocio importaba ahora. Octavio se limpió los ojos, olvidando completamente que había venido a castigar a Renata. Los comensales permanecían en sus mesas. Nadie quería perderse el final de esta historia imposible. Joaquín se agachó y recogió uno de los fragmentos de cristal roto. La luz de las arañas se refractaba en sus bordes irregulares, creando arcoíris pequeños que bailaban en las paredes. «Mi abuela me dijo algo antes de morir», murmuró, contemplando el cristal. Dijo: «Joaquín, las cosas más valiosas de la vida a menudo vienen envueltas en dolor. Y a veces, algo precioso tiene que romperse para que la verdad pueda finalmente salir a la luz». Levantó la vista hacia Renata. «Nunca entendí qué significaba. Hasta ahora». Renata observó a este hombre que minutos antes era un extraño poderoso e inalcanzable. Y ahora era posiblemente la respuesta a cada pregunta que había llevado en su corazón desde que tuvo edad suficiente para preguntarse por qué algunos niños tenían padres y ella no. ¿Por qué? La pregunta salió como susurro roto. ¿Por qué tu familia haría algo tan cruel? Joaquín cerró los ojos. Los recuerdos regresaban como marea, cada ola más dolorosa que la anterior. Porque Graciela no tenía dinero. No tenía apellido importante. Vendía flores en el mercado. Para mi familia, eso la hacía invisible, indigna.
Inaceptable para el heredero del imperio Santillana. Así que nos robaron, dijo Renata, y había acero en su dolor. Te robaron a ti, le robaron a mi madre. Y me robaron a mí un padre que quizás hubiera querido conocerme. No quizás, interrumpió Joaquín con voz firme a pesar de las lágrimas. Con certeza, con absoluta certeza te hubiera querido. Te hubiera cargado, te hubiera llevado a la escuela, te hubiera enseñado a montar bicicleta, te hubiera... Se detuvo, abrumado por 30 años de momentos robados que nunca podrían recuperarse. Primer día de escuela, primera palabra, primeros pasos, todo perdido, todo arrebatado por mentiras. Marcos se acercó y puso una mano temblorosa en el hombro de Renata. Tu madre fue la persona más valiente que conocí, dijo con voz cargada de emoción. Llegó aquí sin nada, embarazada, sola, asustada, pero nunca se rindió. Trabajó hasta que sus manos sangraron. Ahorró cada centavo para que tú nacieras en un hospital digno. Y cuando te tuvo en brazos, Renata, lloró, pero no de tristeza. Lloró de felicidad pura, porque dijiste que eras su esperanza. Y la esperanza, mi niña, es lo único que nadie puede robarnos. El salón entero estaba llorando ahora. Meseros, comensales, hasta el pianista había sacado un pañuelo. Esta no era una escena de película. Era vida real, era dolor auténtico, era amor que sobrevivió a 3 décadas de separación forzada. Renata se volvió hacia los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. Cristal que minutos antes había sido copas perfectas. Ahora solo pedazos rotos que reflejaban luz de formas inesperadas. Todo esto empezó porque rompí algo valioso, murmuró. Y ahora parece que rompí algo mucho más grande. La vida perfecta de un millonario, sus planes, sus reuniones, todo. No, Joaquín negó con cabeza, arrodillándose junto a ella. No rompiste nada, destapaste una mentira. Hay una diferencia enorme. Las mentiras parecen sólidas hasta que alguien tiene el valor de señalarlas. Y tú tuviste ese valor. Se quitó el reloj de su muñeca. Un Patek Philippe que costaba más que lo que Renata ganaba en 5 años. Lo sostuvo frente a ella. ¿Ves esto? Lo compré para celebrar mi primer negocio millonario. Me hizo sentir exitoso, poderoso, como si hubiera logrado algo importante. Dejó el reloj en el suelo junto a los fragmentos de cristal. Pero esto, tocó el tatuaje en su palma. Esto es lo único que realmente importa. Es conexión, es linaje, es la promesa que le hice a tu madre bajo las estrellas de nuestro pueblo. Le prometí que este tatuaje sería nuestro mapa de regreso, el uno al otro. Que sin importar qué pasara, si alguna vez nos perdíamos, seguiríamos estas marcas hasta encontrarnos. Levantó la vista hacia Renata con ojos brillantes. Me tomó 30 años, pero el mapa finalmente funcionó. Me trajo de regreso. No directamente a ella, pero a través de ti. Y eso tiene que significar algo. Lorena, que había permanecido congelada mientras su mundo se desmoronaba, finalmente habló con voz apenas audible. ¿Y nosotros qué, Joaquín? ¿Nuestros planes? ¿Todo lo que construimos juntos? Joaquín la miró con algo que parecía compasión mezclada con tristeza. Lorena, tú y yo construimos un negocio. Y es un buen negocio. Pero no es una vida. Durante años confundí éxito con felicidad. Confundí poder con propósito. Y ahora descubro que mientras yo perseguía cosas vacías, la mujer que amé y la hija que nunca conocí estuvieron viviendo en esta misma ciudad. A kilómetros de distancia, tan cerca y tan imposiblemente lejos. Se puso de pie, ayudando a Renata a levantarse también. Voy a cambiar eso, comenzando ahora, comenzando esta madrugada cuando vea a Graciela. No sé si ella podrá perdonarme. No sé si tú podrás alguna vez verme como algo más que un extraño que apareció demasiado tarde. Pero voy a intentarlo. Voy a luchar por esto con más fuerza de la que luché por cualquier negocio. Porque esto es lo único que realmente importa. El reloj en la pared marcaba la medianoche cuando Renata finalmente abandonó el salón. Sus piernas apenas la sostenían. Su mente era torbellino de emociones imposibles. Había venido a trabajar pensando que sería una noche más, sirviendo gente rica que nunca la veía realmente, sonriendo aunque sus pies dolieran. Y ahora su mundo entero había explotado en pedazos, igual que esas copas de cristal. Igual que las mentiras que sostuvieron 30 años de separación.
En el pasillo de servicio, se apoyó contra la pared fría. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que tenía memoria, se preguntó si quizás, solo quizás, los cuentos de hadas podían suceder. No de la forma bonita de las películas, no con música romántica y finales perfectos, pero de formas rotas y reales, a través de copas destrozadas y verdades dolorosas, a través de lágrimas y reconocimientos imposibles. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su madre. «¿Cómo va tu turno, mi amor? Te tengo sopa caliente esperando». Renata miró el mensaje con ojos nuevos. Su madre, Graciela, la mujer que había sacrificado todo, que había trabajado hasta quebrarse, que había llorado cada noche tocando ese tatuaje, sin saber que el hombre por quien lloraba estaba vivo, sin saber que sus mentiras finalmente habían sido destapadas, sin saber que en pocas horas, cuando el sol comenzara a pintar el cielo de naranja, el amor de su vida vendría a buscarla. Renata respondió con dedos temblorosos. «Mamá, necesito contarte algo. Algo imposible. Algo que va a cambiar todo». Presionó enviar y observó cómo el mensaje desaparecía en el éter digital. En el salón privado, Joaquín permanecía inmóvil, mirando su mano del tatuaje como si la viera por primera vez en 30 años. Sacó su teléfono y marcó un número que no llamaba desde hacía años. Su hermano mayor, el que siempre supo la verdad. «Necesito que me digas exactamente qué le hicieron a Graciela», dijo sin preámbulos cuando la voz somnolienta respondió. «Y necesito que me lo digas ahora. Porque acabo de conocer a mi hija, y mañana al amanecer voy a ver a la mujer a quien ustedes me dijeron que estaba muerta». El silencio al otro lado fue largo y pesado. «Dios mío», susurró finalmente su hermano. «¿Cómo? Un tatuaje», interrumpió Joaquín. «El mapa que le prometí a Graciela funcionó. Tardó 30 años, pero funcionó». Colgó antes de escuchar respuesta. No quería excusas, no quería justificaciones. Solo quería que llegara el amanecer. Solo quería ver esos ojos que una vez lo miraron con amor infinito y descubrir si después de 30 años de mentiras y dolor, aún quedaba algo que salvar, o si había llegado 30 años demasiado tarde. Afuera del restaurante Imperial, la Ciudad de México continuaba su pulso nocturno, sin saber que dentro de sus paredes, el destino acababa de tejer una conexión imposible. Un tatuaje ancestral, una promesa bajo las estrellas, una hija que nunca conoció a su padre, una madre que nunca dejó de amar, y un hombre que estaba a punto de descubrir que el mayor éxito de su vida no tenía nada que ver con dinero o poder. Tenía que ver con verdad, con perdón, con amor que sobrevivió cuando debió morir. Y todo comenzó con una bandeja rota, con copas hechas añicos, con 3 palabras que cambiaron todo. Mi madre tiene el mismo tatuaje. Palabras que resonarían a través de décadas de mentiras. Palabras que finalmente, después de 30 años de oscuridad, encendieron una luz. Una luz que guiaría a 2 almas perdidas de regreso, la una a la otra. Sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuánto dolor hubiera que sanar. Porque algunas promesas son más fuertes que el tiempo. Y algunos amores están escritos en la piel con tinta que nunca se borra. El edificio de oficinas en el distrito financiero parecía un gigante de cristal y acero dormido, cuando Joaquín detuvo su auto frente a la entrada de servicio. Eran las 5 de la madrugada. La ciudad apenas comenzaba a despertar con ese silencio peculiar que existe justo antes de que el caos diario explote. Renata estaba de pie junto a la puerta trasera, abrazándose a sí misma contra el frío de la madrugada. No había dormido. No había podido. Después de enviarle ese mensaje a su madre, había pasado horas tratando de encontrar las palabras correctas para explicar lo inexplicable. «Mamá, el hombre del tatuaje está vivo y viene a verte». Joaquín salió del auto con movimientos lentos, casi temerosos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. No había ido a casa. Había pasado las últimas horas en su oficina, mirando fotografías viejas que guardaba en una caja olvidada. Fotos de un pueblo que ya no existía en su memoria. De una chica de sonrisa brillante vendiendo flores en el mercado. «¿Está aquí?», preguntó con voz ronca. Renata asintió, incapaz de hablar. Señaló hacia el edificio. 7º piso. «Limpia las oficinas de la firma de abogados Castellanos y Asociados. Yo le mandé un mensaje diciendo que necesitaba verla. Urgente.
Pero no le dije por qué. Joaquín cerró los ojos, respirando profundo. 30 años. 30 años de creer una mentira. Y ahora, en cuestión de minutos, vería el rostro que había perseguido en sueños durante décadas. ¿Y si me odia?, susurró, y en ese momento no parecía un millonario poderoso. Parecía un hombre asustado. ¿Y si me ve y todo lo que siente es furia por no haber luchado más? Por haberle creído a mi familia. Por no haberla buscado. Renata lo miró con ojos que contenían 30 años de dolor heredado. Entonces lo enfrentarás, como ella enfrentó criar a tu hija sola, como enfrentó limpiar pisos mientras tú construías imperios, como enfrentó cada noche tocando ese tatuaje y llorando por un amor que le dijeron que estaba muerto. Las palabras cayeron como golpes, pero Joaquín las recibió sin defensa. Las merecía, cada una. Tienes razón, dijo finalmente. Vamos. El ascensor de servicio era pequeño y viejo, con luces fluorescentes que parpadeaban débilmente. Subía con lentitud dolorosa, como si el universo quisiera darle a Joaquín tiempo para prepararse. Pero no había preparación posible para esto. Cuando las puertas se abrieron en el 7º piso, el sonido de una aspiradora llenó el pasillo silencioso. Joaquín sintió que sus piernas apenas respondían. Renata caminó adelante, guiándolo a través de pasillos de oficinas oscuras hasta que llegaron a un espacio abierto con cubículos vacíos. Y allí estaba ella. Graciela Mendoza tenía el cabello recogido en una cola de caballo, con mechones grises que no existían 30 años atrás. Vestía el uniforme de limpieza de la empresa. Estaba de rodillas, fregando el piso cerca de una ventana que mostraba la ciudad comenzando a despertar. Sus manos se movían con movimientos automáticos, perfeccionados por años de repetición. La mano derecha, la del tatuaje. Joaquín no podía respirar, no podía moverse, porque a pesar de los años, a pesar del cansancio marcado en cada línea de su rostro, seguía siendo ella, su Graciela, la chica del mercado cuya risa iluminaba mañanas grises. «Mamá», la voz de Renata sonó quebrada. Graciela levantó la vista, sonriendo automáticamente al ver a su hija, pero la sonrisa se congeló cuando vio al hombre de pie detrás de Renata. El trapo que sostenía cayó al suelo con un ruido húmedo. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió pero no salió sonido. Y entonces, muy lentamente, su mano derecha se levantó hasta tocar su propio pecho, exactamente sobre el corazón. «No», susurró. «No es posible. Tú estás muerto», completó Joaquín, dando un paso al frente. «Te dijeron que estaba muerto, como a mí me dijeron que tú lo estabas». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire pareció solidificarse. Graciela se puso de pie lentamente, sosteniéndose del escritorio porque sus piernas temblaban demasiado. 30 años de dolor, de preguntas sin respuestas, de noches llorando en silencio. Todo explotó en su pecho como una supernova. «Mentiras». La palabra salió como sollozo. «Todo fueron mentiras. Todas», confirmó Joaquín, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin vergüenza. «Te busqué, Graciela. Cuando regresé del extranjero, fui directo al pueblo, a tu casa. Me dijeron que habías muerto en un accidente, que todo el pueblo fue a tu funeral». Graciela negó con la cabeza, retrocediendo hasta que su espalda tocó la ventana. «Me dijeron que te habías comprometido con otra mujer, que nunca habías hablado de mí, que fui solo una distracción mientras estuviste en el pueblo. Fui a tu casa, Joaquín, a esa mansión enorme, y me cerraron la puerta en la cara como si fuera basura». Su voz se quebró completamente. Estaba embarazada. Tenía miedo. Necesitaba decirte. Necesitaba... Y me trataron como si no fuera nada, como si no existiera. Joaquín cayó de rodillas. Literalmente se dejó caer al piso, con las manos cubriendo su rostro. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta. El sonido de 30 años de dolor comprimidos en un momento. «No lo sabía», dijo entre lágrimas. «Graciela, te juro por todo lo sagrado que no lo sabía. Si hubiera sabido que estabas viva, si hubiera sabido de nuestra hija, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Habría peleado contra mi familia, contra el mundo entero». Graciela también cayó, sus piernas finalmente cediendo. Se dejó caer contra la ventana, deslizándose hasta quedar sentada en el piso frío. Renata observaba a sus padres,
Dos extraños que una vez se amaron, ahora destruidos por mentiras que nunca pidieron. 30 años, murmuró Graciela. 30 años limpiando pisos. 30 años criando sola a nuestra hija. 30 años tocando este maldito tatuaje cada noche y rogando al universo que me dijera que estabas vivo, que en algún lugar, aún sin saber de mí, estabas respirando. Porque si estabas vivo, significaba que algún día, de alguna forma, podríamos volver a encontrarnos. Levantó su mano derecha, mostrando el tatuaje idéntico al de Joaquín. Me prometiste que este sería nuestro mapa, que sin importar qué pasara, nos guiaría de regreso el uno al otro. Joaquín levantó su propia mano, gateando por el piso hasta quedar frente a ella. Despacio, tembloroso, colocó su palma contra la de Graciela. Los tatuajes se alinearon perfectamente, símbolo sobre símbolo, línea sobre línea, como dos mitades de un mapa finalmente reunidas. 30 años tardó, susurró Joaquín, pero funcionó. El mapa funcionó, Graciela. Nos encontró. El llanto de Graciela fue un sonido que Renata nunca olvidaría. No era tristeza simple, era liberación, era dolor y alivio mezclados en proporciones imposibles. Era 30 años de guardar un secreto que pesaba como montañas finalmente siendo liberado. ¿Me odiaste?, preguntó Joaquín con voz rota. Durante todos estos años, me odiaste por abandonarte. Graciela cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Traté, admitió con honestidad brutal. Dios sabe que traté, especialmente en los primeros años, cuando Renata lloraba de hambre y yo no tenía dinero para leche, cuando mis rodillas comenzaron a sangrar de tanto fregar pisos, cuando ella me preguntaba por qué no tenía papá como los otros niños. Abrió los ojos, mirando directamente a Joaquín, pero nunca pude, porque recordaba cómo me mirabas, cómo me prometiste bajo las estrellas que volverías. Y algo dentro de mí se negaba a creer que todo había sido mentira. Algo me decía que tú también habías sido víctima, que también te habían arrancado el corazón. Se volvió hacia Renata, que lloraba silenciosamente apoyada contra un cubículo. Por eso te puse Renata. Porque naciste de dolor, pero representabas esperanza. Esperanza de que algo bueno podía sobrevivir incluso cuando todo parecía destruido. Joaquín se movió más cerca, hasta que quedaron a centímetros de distancia. Estudió cada línea en el rostro de Graciela. Líneas que no existían 30 años atrás. Líneas de cansancio, de trabajo duro, de años de cargar sola con un peso que debieron compartir. Fui un cobarde, dijo con voz firme. Les creí demasiado fácil. Debí haber buscado más. Debí haber cuestionado. Debí haber... Eras joven, interrumpió Graciela. Yo también. Ambos fuimos manipulados por gente que pensaba que sabía que era mejor para nosotros. Gente que valoraba dinero y apellidos más que amor real. Tocó su propio rostro, sintiendo las arrugas que el tiempo había tallado. Mírame ahora. Ya no soy la chica del mercado que vendía flores. Mis manos están ásperas de tanto limpiar. Mi espalda duele cada mañana. Tengo canas, arrugas. Ya no soy... Eres más hermosa, interrumpió Joaquín con fiereza. Porque estas líneas cuentan una historia de valentía, de fuerza, de amor tan poderoso que criaste a nuestra hija sola y la convertiste en una mujer extraordinaria. Estas manos ásperas trabajaron para darle un futuro. Esta espalda dolorida la cargó cuando era bebé. Estas canas son medallas de guerra que ganaste criándola sin ayuda. Tomó las manos de Graciela entre las suyas, sosteniéndolas con reverencia. Nunca dejaste de ser la mujer que amé. Solo te volviste más fuerte, más real, más preciosa. Graciela soltó un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. ¿Cómo puedes decir eso después de 30 años? ¿Cómo puedes mirarme y ver algo más que una mujer vieja que limpia pisos? Porque te conozco, dijo Joaquín simplemente. Te conocí cuando éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades. Te conocí en el mercado, riendo con los vendedores. Te conocí bajo las estrellas, prometiéndote que volveríamos a encontrarnos. Y te conozco ahora, viendo la fuerza que necesitaste para sobrevivir lo que te hicieron, lo que nos hicieron. Se volvió hacia Renata, extendiendo una mano hacia ella. Y te conozco a través de ella, nuestra hija, la prueba viviente de que nuestro amor fue real, de que valió la pena, de que a pesar de todas las mentiras,
Algo verdadero y hermoso sobrevivió. Renata se acercó lentamente, arrodillándose junto a sus padres. Por primera vez en su vida estaba con ambos. Por primera vez podía ver de dónde venía. Podía ver el amor que la creó. Amor que había sobrevivido a 3 décadas de separación forzada. «Tengo tantas preguntas», susurró Renata. «Sobre ustedes, sobre cómo se conocieron, sobre lo que sintieron, sobre...» «Y tendrás todas las respuestas», prometió Graciela, tomando la mano de su hija. «Cada una. Pero primero...» Se volvió hacia Joaquín, estudiando su rostro con intensidad dolorosa. «Necesito saber qué pasó contigo. Estos 30 años. ¿Te casaste? ¿Tuviste otros hijos? ¿Fuiste feliz mientras yo lloraba cada noche?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Joaquín cerró los ojos, preparándose para confesar verdades que dolían. «Me casé», admitió, y sintió cómo Graciela se tensaba. 5 años después de que me dijeron que habías muerto. Fue un matrimonio arreglado. Mi familia escogió a una mujer de su círculo social. Alguien apropiado. Alguien con el apellido correcto. Abrió los ojos, mirando directamente a Graciela. Duró 7 años. Fueron los 7 años más miserables de mi vida. No tuvimos hijos. Apenas nos hablábamos. Ella sabía que mi corazón estaba enterrado con una chica del mercado que había muerto. Y yo sabía que estaba viviendo la vida que mi familia diseñó para mí. No la vida que elegí. Tocó su tatuaje con reverencia. Cada noche, tocaba esto y recordaba tu rostro, tu risa, la forma en que me mirabas como si fuera lo único que importaba en el mundo. Y deseaba con cada fibra de mi ser haber peleado más, haber cuestionado, haber buscado tu tumba solo para estar seguro. Pero no lo hiciste, dijo Graciela, y no había acusación en su voz, solo constatación de hechos. No lo hice, admitió Joaquín, y esa es una verdad con la que tendré que vivir el resto de mi vida. Construí un imperio, Graciela. Levanté edificios. Cerré negocios millonarios. Me convertí en el hombre que mi familia quería que fuera. Pero nunca fui feliz. Nunca volví a sentir lo que sentí contigo. Se inclinó más cerca, hasta que sus frentes casi se tocaban. Porque no existe nada como el primer amor verdadero. Y tú fuiste eso para mí. La única mujer que miró más allá del apellido y el dinero, que me vio como Joaquín, solo Joaquín, el chico del pueblo que amaba caminar descalzo en el río y perseguir luciérnagas al atardecer. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Graciela. ¿Recuerdas la noche que me hiciste este tatuaje? Tocó su palma. Tu abuela nos encontró junto al río. Pensamos que nos regañaría, pero en lugar de eso, tomó tu mano y la mía, y nos hizo la ceremonia del tatuaje ancestral. Dijo que estábamos destinados, que las estrellas lo habían decidido antes de que naciéramos. Y tenía razón, dijo Joaquín con fiereza, porque después de 30 años aquí estamos, contra todo pronóstico, contra todas las mentiras. El universo encontró la forma de traernos de regreso. A través de nuestra hija, agregó Graciela mirando a Renata con amor infinito. Ella fue el mapa todo el tiempo. Llevó mi dolor y tu ausencia en su corazón durante 29 años. Y cuando finalmente los vio juntos, ese tatuaje y esa historia imposible, tuvo el valor de romper el silencio. Renata sintió que el peso de 30 años finalmente comenzaba a levantarse de sus hombros. Siempre había sentido que faltaba algo, una pieza del rompecabezas que nunca encajaba. Y ahora, viendo a sus padres juntos por primera vez, finalmente comprendía qué había estado faltando toda su vida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Renata. «¿Cómo seguimos después de esto?». Era la pregunta del millón. 3 décadas no podían borrarse. El dolor no desaparecía mágicamente. Y había tanto que sanar, tanto que reconstruir. Joaquín se puso de pie lentamente, extendiendo ambas manos. Una para Graciela, otra para Renata. Ambas las tomaron, dejando que las levantara. «Empezamos por la verdad», dijo con voz firme. «Voy a confrontar a mi familia. Voy a hacer que admitan lo que hicieron. Voy a hacer que entiendan el daño que causaron. No busco venganza, busco justicia. Busco que reconozcan que destruyeron 3 vidas por orgullo y prejuicio». Miró a Graciela con intensidad que quitaba el aliento. «Y después, si me lo permites, voy a pasar el resto de mi vida compensando 30 años perdidos. No puedo devolverte el tiempo,
No puedo borrar el dolor, pero puedo estar aquí ahora. Puedo asegurarme de que nunca más tengas que limpiar pisos hasta que te sangren las rodillas. Puedo darte la vida que deberías haber tenido desde el principio. No quiero tu dinero, dijo Graciela rápidamente. No quiero caridad ni... No es caridad, interrumpió Joaquín. Es responsabilidad. Es justicia. Es lo mínimo que merezco hacer después de que mi familia te robó 30 años. Se volvió hacia Renata. Y a ti, mi hija. Quiero conocerte. Quiero escuchar sobre tu vida, sobre tus sueños, sobre quién eres cuando no estás sirviendo mesas en restaurantes elegantes. Quiero recuperar todo el tiempo perdido, sabiendo que nunca será suficiente. Pero al menos puedo intentarlo. Renata se lanzó hacia adelante, abrazando a Joaquín con una fuerza que sorprendió a ambos. 30 años de ausencia explotaron en ese abrazo. 30 años de preguntarse, de imaginarse, de desear. Tenía un padre. Sollozó contra su pecho. Todo este tiempo tenía un padre, y no lo sabía. Joaquín la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Esta mujer valiente que había roto una bandeja de cristal y con ella 30 años de mentiras. Esta hija que nunca conoció, pero que llevaba su sangre, y aparentemente, su valentía también. Tenías un padre que no supo de tu existencia, murmuró contra su cabello, pero que de haberlo sabido, habría movido montañas para estar contigo, que habría desafiado a su familia, a la sociedad, a quien fuera necesario. Por favor, créeme eso. Te creo, susurró Renata, porque lo vi en tus ojos anoche, cuando comprendiste la verdad. Vi cómo tu mundo se desmoronó, y supe que no era actuación, era dolor real. Graciela observaba a su hija en brazos de su padre, y algo dentro de ella finalmente se quebró. Pero no de tristeza, de alivio, porque después de 30 años cargando sola, finalmente podía compartir el peso. Joaquín extendió un brazo, invitándola al abrazo. Graciela vaciló por un momento. 30 años era mucho tiempo. Las heridas eran profundas. La confianza había sido destrozada. Pero entonces recordó al joven junto al río, el que prometió volver, el que grabó símbolos ancestrales en su piel como mapa de regreso. Y dio el paso. Se unió al abrazo. Los tres juntos por primera vez. Una familia que debió existir durante 30 años finalmente reunida en un 7º piso de un edificio de oficinas, mientras la ciudad despertaba afuera sin saber que un milagro silencioso acababa de ocurrir. Vamos a casa, murmuró Joaquín. Los tres. Vamos a algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones, donde podamos llorar todo lo que necesitemos llorar. Donde podamos empezar a sanar. ¿Dónde es casa?, preguntó Graciela con voz pequeña, porque la mía es un departamento diminuto, donde apenas cabemos Renata y yo. Entonces mi casa es tu casa, dijo Joaquín con firmeza. Tengo una propiedad demasiado grande para una sola persona, con habitaciones vacías que esperan ser llenadas, con jardines donde podríamos plantar flores, como las que vendías en el mercado. Una sonrisa genuina apareció en el rostro de Graciela. La primera sonrisa verdadera, en 30 años. ¿Todavía recuerdas las flores? Recuerdo todo, prometió Joaquín. Cada detalle, cada momento, cada palabra que dijimos bajo las estrellas, todo. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del edificio de oficinas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva oportunidad. 30 años tarde, pero finalmente aquí, finalmente reales. Y mientras bajaban juntos en ese ascensor de servicio viejo y lento, ninguno de ellos mencionó que el camino hacia adelante sería difícil, que sanar tomaría tiempo, que reconstruir confianza después de tantas mentiras sería doloroso, porque en ese momento solo importaba esto. Estaban juntos, el mapa había funcionado. Y después de 30 años de oscuridad, finalmente había luz. La mansión santillana se levantaba como fortaleza de piedra y prejuicio en las afueras de la ciudad. Joaquín no había pisado ese lugar en años. Había construido su propia vida lejos de esos muros que guardaban tantos secretos. Pero hoy, con Graciela y Renata esperando en el auto, necesitaba enfrentar demonios que había evitado durante décadas. Su hermano mayor, Edmundo, abrió la puerta con rostro que se congeló al ver a Joaquín parado en el umbral. Detrás de él,
En el salón principal, voces familiares conversaban sobre negocios y política. Un almuerzo familiar, como si 30 años de mentiras no pesaran sobre cada uno de ellos. Joaquín, la voz de Edmundo salió tensa. No esperábamos tu visita. Lo sé, respondió Joaquín con calma peligrosa. Por eso vine. Entró sin esperar invitación. El salón se quedó en silencio absoluto cuando apareció. Su madre, doña Aurora, dejó caer la taza de té que sostenía. Su padre, don Heriberto, se puso de pie con movimientos lentos de hombre que sabe que el juicio final ha llegado. Había otros presentes, tíos, primos, la red familiar que había construido imperios sobre mentiras cuidadosamente cultivadas. Todos lo miraban con mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. «Necesito hablar con todos ustedes», dijo Joaquín, y su voz resonó en el salón como campana. Sobre Graciela Mendoza, el nombre cayó como bomba. Doña Aurora se llevó una mano al pecho. Don Heriberto cerró los ojos. Edmundo retrocedió un paso. Y en ese momento, Joaquín supo con certeza absoluta que todos habían estado involucrados. Todos habían sabido. Todos habían mentido. «Hijo», comenzó su padre con voz que intentaba sonar autoritaria pero salía temblorosa. «Ese es un nombre del pasado. No hay razón para... ¿No hay razón?» La voz de Joaquín explotó con furia contenida durante 30 años. «¿No hay razón?» Me dijeron que estaba muerta. Me hicieron creer durante 3 décadas que la mujer que amaba había muerto. Me hicieron llorar sobre una tumba que nunca existió. Dio un paso hacia su padre, y don Heriberto retrocedió visiblemente. «Pero ella no estaba muerta, ¿verdad? Ustedes la corrieron. Le cerraron las puertas. Le dijeron que yo me había olvidado de ella, que me había comprometido con otra. Estaba embarazada, y ustedes la dejaron sola para que se las arreglara como pudiera». Doña Aurora comenzó a llorar silenciosamente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una mujer que veía su mundo perfecto desmoronándose. «Era por tu bien», susurró. «Esa muchacha no era apropiada para ti. No tenía educación, no tenía apellido, no tenía... ¿Nada?», interrumpió Joaquín con voz que hizo temblar los cristales de las ventanas. «¿Eso es lo que van a decir? ¿Que no tenía nada? Tenía dignidad, tenía valentía. Tenía un corazón tan grande que crió sola a mi hija durante 29 años, mientras ustedes vivían en esta mansión construida sobre mentiras». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el reloj de pared pareció detenerse. «Tu hija», repitió don Heriberto lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Sí», confirmó Joaquín, «mi hija, su nieta, la que nunca conocieron porque decidieron que el apellido Santillana era más importante que el amor verdadero, que el dinero valía más que la familia real». Se volvió hacia todos los presentes, uno por uno, mirándolos a los ojos. Graciela trabajó limpiando pisos. Sus rodillas sangraron de tanto arrodillarse en oficinas donde gente como ustedes la ignoraba como si fuera invisible. «Renata, mi hija, creció sin padre porque ustedes decidieron que yo no debía saber que existía». Edmundo dio un paso al frente, intentando recuperar algo de control. «Joaquín, entiende que fue hace mucho tiempo. Éramos diferentes entonces. La sociedad era... ¿Diferente?». Joaquín soltó una risa sin humor. «¿Esa es tu excusa? Hace 30 años, no 300. No vivíamos en la edad oscura». Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que era cruel. Sabían que era imperdonable. Pero lo hicieron de todas formas porque su orgullo valía más que mi felicidad. Doña Aurora se puso de pie con dignidad temblorosa. «Hicimos lo que creímos correcto para protegerte, para asegurar tu futuro. ¿Para qué?», la interrumpió Joaquín. «¿Para convertirme en el hombre miserable en que me convertí? ¿Para obligarme a un matrimonio que me hizo infeliz durante 7 años? ¿Para construir un imperio que nunca me llenó el vacío que ustedes crearon?». Caminó hacia la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados. Jardines donde jugó de niño. Jardines que ahora le parecían prisión disfrazada de paraíso. «Pasé 30 años tocando este tatuaje», levantó su mano derecha, «y llorando por alguien que creía muerto. 30 años construyendo muros alrededor de mi corazón porque el dolor de perderla era insoportable. Y todo fue mentira.
Toda mi vida adulta fue construida sobre su mentira. Don Heriberto intentó acercarse, pero Joaquín levantó una mano deteniéndolo. No te atrevas a tocarme, no después de lo que hiciste. Éramos tus padres, dijo don Heriberto con voz quebrada. Queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Joaquín se volvió hacia él con ojos brillantes de lágrimas furiosas. ¿Sabes qué es lo mejor para alguien? Dejarlos elegir su propia vida. Dejarlos amar a quien quieran amar. Dejarlos ser felices aunque esa felicidad no encaje en tus planes perfectos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Graciela está afuera, en mi auto, con nuestra hija, y voy a traerlas aquí, porque merecen mirar a los ojos a las personas que destruyeron sus vidas. Merecen escuchar una disculpa que sé que nunca van a recibir, pero al menos van a enfrentarlas. Van a ver lo que su crueldad causó. Joaquín, espera, suplicó Edmundo. Podemos hablar de esto civilizadamente. No hay necesidad de crear un escándalo. ¿Escándalo? La risa de Joaquín era casi histérica. Ustedes crearon el escándalo hace 30 años. Yo solo estoy destapando la verdad. Salió de la mansión sin esperar respuesta. El aire fresco de afuera nunca había sabido tan dulce. En el auto, Graciela y Renata lo esperaban con rostros ansiosos. ¿Qué pasó?, preguntó Renata cuando Joaquín se desplomó en el asiento del conductor. Les dije la verdad, respondió con voz exhausta. Y ahora quiero que ustedes entren, que vean a las personas que nos robaron 30 años. No para obtener disculpas, no espero eso, pero para que sepan que sobrevivieron, que su crueldad no las destruyó. Graciela tocó su brazo con suavidad. No necesito verlos, Joaquín. Ya no tienen poder sobre mí. Pero yo necesito que me vean contigo, insistió Joaquín. Necesito que vean que a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todas sus mentiras, el amor verdadero encontró su camino de regreso. Porque eso es lo que los va a destruir más que cualquier palabra que pueda decirles. Renata miró la mansión con ojos que mezclaban curiosidad y resentimiento. Esa es la casa de mi familia, murmuró, y nunca supe que existía. No es tu familia, corrigió Graciela con firmeza. La familia no se define por sangre o apellidos. Se define por amor, por presencia, por sacrificio. Esa gente allí adentro no es tu familia, mi amor. Yo soy tu familia, y ahora Joaquín también lo es. Las tres figuras entraron juntas a la mansión. La imagen que presentaban era poderosa en su simplicidad. Joaquín con su traje arrugado de la noche anterior. Graciela con su uniforme de limpieza todavía puesto. Renata con su ropa de mesera. Tres personas que no pertenecían a ese mundo de lujo, pero que portaban algo más valioso que cualquier riqueza. Verdad. El salón familiar se quedó en silencio absoluto cuando aparecieron. Doña Aurora se llevó una mano a la boca. Don Heriberto se puso pálido como fantasma. Los demás familiares observaban con mezcla de horror y fascinación morbosa. Joaquín guió a Graciela hasta el centro del salón, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Mamá, papá, familia, dijo con voz clara. Les presento a Graciela Mendoza, la mujer que ustedes intentaron borrar de mi vida, la mujer que me dijeron que estaba muerta. La mujer que pasó 30 años criando sola a mi hija mientras ustedes vivían en esta mansión sin remordimiento alguno. Doña Aurora no podía apartar la vista de Graciela. Estudiaba cada detalle de su rostro como si estuviera viendo un fantasma materializado. Tú viniste aquí hace 30 años, susurró. Te recuerdo. Estabas en la puerta de servicio, suplicando, llorando, diciendo que estabas embarazada de Joaquín. Y usted me cerró la puerta en la cara, completó Graciela con voz calmada que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Me dijo que su hijo se había comprometido con una mujer apropiada, que yo era solo una distracción, que debía irme y nunca volver. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Aurora, pero Graciela no sentía compasión. Tenía miedo, continuó Graciela. Estaba sola. Había dejado mi pueblo buscando al hombre que me prometió que volveríamos a estar juntos. Y usted me trató como basura. Como si mi dolor no importara. Como si la vida que crecía dentro de mí no mereciera siquiera consideración. Dio un paso hacia la mujer mayor, sin agresión pero con firmeza inquebrantable. Pero sobreviví. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Limpié pisos en edificios como este. Arrodillada en oficinas donde gente como usted me ignoraba.
¿Y sabe qué aprendí durante todos esos años? El silencio era tan denso que hasta respirar parecía hacer ruido. Aprendí que la dignidad no viene de apellidos o mansiones. Viene de cómo tratamos a otros cuando tenemos poder sobre ellos. Y ustedes fracasaron esa prueba hace 30 años. Renata dio un paso al frente, posicionándose junto a su madre. «Soy Renata», se presentó con voz que temblaba pero no se quebraba. La nieta que nunca conocieron, la que creció sin abuelos, sin familia extendida, solo con una madre que trabajó 3 empleos para darme educación. Miró alrededor del salón lujoso, los muebles caros, las pinturas en las paredes. Mamá me contaba historias cuando era niña, historias sobre cómo la gente rica vivía en mansiones grandes. Y yo imaginaba que mi padre, quien quiera que fuera, tal vez vivía en un lugar así, que tal vez algún día vendría a buscarnos. Su voz se quebró ligeramente. Pero él nunca vino, porque ustedes se aseguraron de que no supiera que existíamos. Y cuando veo este lugar, cuando veo todo este lujo, no siento envidia, siento tristeza. Porque tienen todo excepto lo que realmente importa: humanidad. Don Heriberto intentó hablar, pero las palabras no salían. Edmundo miraba el piso, incapaz de sostener la mirada de su hermano. Los demás familiares permanecían congelados, testigos de un juicio que había tardado 30 años en llegar. Joaquín colocó sus brazos alrededor de Graciela y Renata, creando un círculo de protección visible. «Esto es familia», dijo mirando a cada persona en el salón. «No sus apellidos pomposos, no sus fortunas heredadas. Esto». 3 personas que encontraron su camino de regreso a pesar de sus mentiras, que se sostienen mutuamente, que eligen estar juntos no por obligación, sino por amor. Se volvió hacia sus padres con ojos que ya no contenían furia, solo tristeza profunda. «Los perdono», dijo, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No porque lo merezcan, sino porque cargar odio durante el resto de mi vida les daría poder que no merecen. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que todo está bien. Significa que elijo no dejar que su crueldad defina el resto de mi vida. Miró a Graciela. Tenemos oportunidad de reconstruir, de crear la familia que deberíamos haber tenido desde el principio. No voy a desperdiciar esa oportunidad alimentando resentimiento. Doña Aurora cayó de rodillas con un sollozo que sacudió todo su cuerpo. «Lo siento», lloró. «Pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Pensé que sabía que era mejor. Pero tenías razón. Destruí tu felicidad. Destruí una familia que debió existir». Don Heriberto se arrodilló junto a ella, con rostro que había envejecido años en minutos. «No esperamos perdón», dijo con voz rota. Solo queremos que sepan que vivimos con esa decisión cada día. Viendo a Joaquín infeliz en un matrimonio que orquestamos, viéndolo construir un imperio vacío, sabiendo que habíamos destruido su oportunidad de verdadera felicidad. Joaquín observó a sus padres arrodillados y sintió algo complicado en su pecho. No era compasión, todavía no. Pero quizás, con tiempo, podría llegar a ser algo parecido. «No vine aquí buscando destruirlos», dijo finalmente. «Vine buscando verdad, y ahora la tienen. Graciela está viva, tengo una hija, y voy a pasar el resto de mi vida siendo el padre y la pareja que debí ser desde el principio». Miró a Edmundo. «Voy a reorganizar mi testamento, establecer fondos educativos para Renata, asegurarme de que Graciela nunca más tenga que arrodillarse para limpiar pisos, no porque sea caridad, porque es justicia, es lo mínimo que merezco hacer». Se volvió hacia la puerta, listo para marcharse, pero Graciela lo detuvo con mano suave en su brazo. «Espera», dijo, volviéndose hacia doña Aurora. «Necesito decirle algo». Se arrodilló frente a la mujer mayor, mirándola directamente a los ojos. «Usted me quitó 30 años. Me quitó al hombre que amaba. Me obligó a criar sola a mi hija. Y no voy a mentir y decir que la perdono completamente. Eso tomará tiempo. Tal vez años. Tal vez nunca llegue completamente». Tocó el hombro de doña Aurora con gesto que era más fuerte que cualquier abrazo. «Pero voy a intentarlo, porque su hijo tiene razón. Cargar odio solo les da poder. Y ustedes ya nos quitaron suficiente. No les voy a dar ni un día más». Se puso de pie, tomó la mano de Joaquín y la de Renata. «Vámonos. Tenemos 30 años que recuperar.
y no quiero desperdiciar ni un minuto más en este lugar. Los tres salieron de la mansión Santillana sin mirar atrás. El sol brillaba afuera con intensidad cegadora, después de la oscuridad de ese salón cargado de secretos finalmente revelados. En el auto, Renata fue la primera en hablar. ¿Así se siente?, preguntó con voz maravillada. ¿Tener familia? ¿Tener a alguien que pelea por ti? ¿Tener un padre? Joaquín se volvió desde el asiento del conductor, mirándola con ojos brillantes. No sé cómo se supone que debe sentirse, admitió. Nunca fui padre antes. Voy a cometer errores. Voy a decepcionar. Voy a tropezar y caer. Pero te prometo esto. Voy a intentar. Cada día. Con todo lo que tengo. Renata se inclinó hacia adelante, abrazándolo desde el asiento trasero. Eso es más de lo que muchos padres hacen, susurró. Es suficiente. Graciela observaba la escena con lágrimas silenciosas. 30 años de dolor. 30 años de soledad. 30 años de preguntarse qué hubiera sido. Y ahora, finalmente, tenía su respuesta. Joaquín arrancó el auto, alejándose de la mansión que representaba todo lo que había dejado atrás. Mentiras, obligaciones vacías, vidas vividas por otros. ¿A dónde vamos?, preguntó Graciela. Joaquín sonrió, una sonrisa genuina que no había aparecido en su rostro en 30 años. «A casa», respondió simplemente. «Los tres. Vamos a casa». Y mientras el auto desaparecía por el camino, dejando atrás la mansión Santillana y todos sus secretos finalmente expuestos, una cosa quedó clara. La familia no se define por mansiones o apellidos. Se define por las personas que eligen quedarse cuando la verdad se vuelve difícil, por las que sostienen tu mano cuando el mundo se desmorona, por las que te encuentran después de 30 años y dicen, «Te estuve esperando, y ahora que estás aquí, nunca más te dejaré ir». Eso es familia. Y finalmente, después de 3 décadas de mentiras, ellos la habían encontrado. La casa de Joaquín era todo lo que Graciela había imaginado y nada de lo que esperaba. Grande, sí. Elegante, sin duda, pero vacía. Terriblemente vacía. Las habitaciones resonaban con ecos de soledad. Los muebles caros parecían más decoración que hogar. Y mientras caminaban por pasillos interminables, Renata comprendió algo que rompió su corazón de forma inesperada. Su padre había sido tan solitario como ellas, solo que su soledad estaba disfrazada de éxito. «Nunca he tenido visitas aquí», admitió Joaquín mientras les mostraba la sala principal. «Siempre me pareció más un museo que un hogar. Un lugar donde guardaba cosas valiosas, pero nunca construí recuerdos». Graciela tocó una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. Era Joaquín recibiendo algún premio empresarial. Sonreía en la imagen, pero sus ojos estaban muertos, completamente vacíos. «Este no eres tú», murmuró. El Joaquín que conocí tenía ojos llenos de vida, de sueños, de risas. «Ese Joaquín murió el día que me dijeron que tú habías muerto», respondió con voz quebrada. «El hombre que ves en esas fotografías es solo una cáscara, alguien que aprendió a funcionar sin realmente vivir». Renata exploró la casa con pasos cautelosos, tocando cosas como si pudieran romperse. Porque de cierta forma, todo en ese lugar parecía frágil. Hermoso, pero frágil. Como cristal que podía hacerse añicos con el menor impacto. Se detuvo frente a una habitación cerrada. La puerta tenía polvo acumulado en las manijas, como si nadie la hubiera abierto en años. «¿Qué hay aquí?», preguntó. Joaquín se tensó visiblemente. Intercambió una mirada con Graciela antes de responder. Era una habitación de huéspedes, pero después de que mi matrimonio terminó, la cerré. Hay cosas allí que no he podido enfrentar». Renata sintió curiosidad ardiendo en su pecho, pero respetó el espacio de su padre. Había tantas cosas que no sabían el uno del otro, tanto que descubrir. Y tenían tiempo ahora, todo el tiempo del mundo. O eso pensaban. El teléfono de Joaquín comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y su rostro se endureció. «Es Lorena», dijo. «Mi socia, la del restaurante». «No tienes que contestar», dijo Graciela suavemente. Pero Joaquín negó con la cabeza. «Tengo que enfrentar esto también. Mi vida no puede pausarse completamente. Tengo responsabilidades, empleados que dependen de las decisiones que tome, proyectos a medio terminar,
contestó la llamada con voz profesional que contrastaba dramáticamente con el hombre vulnerable que habían visto minutos antes. Lorena, habla. La voz de la mujer explotó desde el altavoz, lo suficientemente alta para que Graciela y Renata escucharan cada palabra. ¿Habla? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Joaquín, cancelaste la reunión más importante del año. Los inversionistas europeos se fueron furiosos. El proyecto Montecarlo está en peligro. Y tú desapareciste con esa mesera y su historia de telenovela. Joaquín cerró los ojos, respirando profundo antes de responder. Su nombre es Renata, y no es una historia de telenovela. Es mi hija, la hija que no sabía que tenía porque mi familia me mintió durante 30 años. El silencio al otro lado fue largo y pesado. Joaquín, la voz de Lorena ahora sonaba menos agresiva, más calculadora. Entiendo que estés emocionado, pero piensa en lo que estás arriesgando. Tu reputación, tu imperio, todo por lo que trabajaste. ¿De verdad vas a tirarlo por la ventana por una chica que apareció de la nada con una historia conveniente? Renata sintió el golpe de esas palabras como puñetazo físico. Graciela se tensó, pero Joaquín levantó una mano pidiéndoles silencio. Su rostro se había transformado en máscara de hielo. ¿Sabes qué es lo interesante, Lorena? Pasé 30 años construyendo ese imperio que mencionas. 30 años cerrando negocios, levantando edificios, acumulando dinero. Y en todo ese tiempo nunca fui feliz. Ni un solo día. Su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Pero anoche, cuando vi a mi hija por primera vez, cuando sostuve la mano de Graciela después de 3 décadas, sentí algo que había olvidado que existía. Sentí que mi vida tenía propósito más allá de los números en una cuenta bancaria. Estás siendo irracional, insistió Lorena. Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Esa es exactamente la razón por la que los negocios y la familia no deben mezclarse. Joaquín soltó una risa sin humor. ¿Irracional? ¿Quieres saber qué es irracional, Lorena? Irracional es pasar 30 años viviendo una mentira. Irracional es construir edificios que duran décadas, pero no poder construir una relación que dure años. Irracional es tener todo el dinero del mundo y sentirse completamente vacío por dentro. Se volvió para mirar a Graciela y Renata, y su voz se llenó de convicción. Voy a reorganizar mis prioridades. El proyecto Montecarlo puede esperar. Los inversionistas pueden esperar. Porque hay cosas en la vida que no se pueden recuperar una vez perdidas. Y casi pierdo a mi familia 2 veces. No voy a arriesgar una tercera. Joaquín, si haces esto, si alejas a esos inversionistas habrá consecuencias, advirtió Lorena. El consejo directivo no va a estar feliz. Hay accionistas que... Entonces que no estén felices, interrumpió Joaquín con calma peligrosa. Renunciaré si es necesario. Venderé mi parte. Me alejaré de todo. Pero no voy a sacrificar a mi familia en el altar de los negocios. No otra vez. Colgó sin esperar respuesta. El silencio en la sala era absoluto. Renata miraba a su padre con ojos enormes, procesando lo que acababa de presenciar. «Acabas de...» comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Acabo de poner lo que realmente importa primero», completó Joaquín. Algo que debía ser hace 30 años. Graciela se acercó lentamente, tocando su rostro con manos que temblaban. «Joaquín, no puedes tirar tu vida por nosotras. Tu empresa, tu reputación, todo lo que construiste. Lo construí sobre una mentira», la interrumpió suavemente. «Sobre el vacío de no tenerte. Sobre el dolor de creer que habías muerto. Y ahora que sé la verdad, todo eso parece tan... insignificante». Tomó sus manos entre las suyas. «Graciela, pasaste 30 años sacrificándote por nuestra hija, trabajando hasta que tus rodillas sangraran, renunciando a todo para darle un futuro. Ahora es mi turno de sacrificar, mi turno de poner a la familia primero». Renata sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Toda su vida había imaginado cómo sería tener un padre. Había creado fantasías en su mente de hombre perfecto que vendría a rescatarlas. Pero esto era mejor que cualquier fantasía, porque era real, imperfecto, complicado, pero real. «No quiero que renuncies a tu vida por mí», dijo con voz temblorosa. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo». Joaquín se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con la misma reverencia que había usado con Graciela.
Renata, escúchame bien. No estoy perdiendo nada. Estoy ganando todo. Durante 29 años no supe que existías. 29 años de cumpleaños perdidos, de primeros días de escuela, de noches ayudándote con la tarea, de verte convertirte en la mujer extraordinaria que eres. Su voz se quebró. Eso es lo que perdí. Y ningún edificio, ningún negocio, ninguna cantidad de dinero puede compensar eso. Pero lo que puedo hacer es estar aquí ahora, para los próximos cumpleaños, para las graduaciones futuras, para cada momento importante de ahora en adelante. Renata se lanzó a sus brazos, sollozando con intensidad que sacudió todo su cuerpo. Joaquín la sostuvo como si fuera lo más precioso del universo, porque lo era. Esta hija que apareció de la nada y cambió todo. Graciela los observaba con lágrimas silenciosas. Durante 30 años había sido ella sola contra el mundo, ella luchando por darle a Renata todo lo que merecía. Y ahora, finalmente, no estaba sola. Finalmente tenía a alguien que compartía la carga, que entendía el peso de amar a esta niña extraordinaria. El momento fue interrumpido por el timbre de la puerta. Joaquín se tensó, preguntándose quién podría ser. Cuando abrió, encontró a Edmundo parado en el umbral con expresión que mezclaba vergüenza y determinación. «Sé que probablemente no quieres verme», comenzó Edmundo. «Y lo entiendo, pero hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre lo que pasó hace 30 años». Joaquín vaciló, pero Graciela apareció detrás de él. «Déjalo entrar», dijo con voz calmada. «Si vamos a sanar, necesitamos saber toda la verdad, no solo pedazos». Edmundo entró con pasos cautelosos, como si estuviera pisando cristales rotos. Cuando vio a Graciela de cerca, algo en su rostro se desmoronó. Yo fui quien te encontró en la puerta aquella noche», susurró. «Estabas llorando, suplicando ver a Joaquín. Y yo te dije que se había ido, que se había comprometido con otra, que debías olvidarlo». Graciela se quedó inmóvil, procesando esta revelación. Renata se acercó a su madre instintivamente, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Por qué?», preguntó Graciela con voz que temblaba de emoción contenida. «¿Por qué mentiste?». Edmundo cerró los ojos, y cuando habló, su voz estaba cargada de remordimiento que había llevado durante décadas. «Porque nuestro padre me lo ordenó. Dijo que si Joaquín sabía de ti, de un bebé, arruinaría todos los planes familiares. Comprometería el futuro del Imperio Santillana. Y yo era el hijo obediente, el que nunca cuestionaba, el que hacía lo que le decían sin importar el costo». Miró a Joaquín con ojos húmedos. «Te vi cambiar después de eso. Te vi convertirte en alguien vacío. Te vi sufrir en ese matrimonio horrible que orquestamos. Y cada día, cada maldito día, la culpa me comía vivo. Pero era demasiado cobarde para admitir la verdad. Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó Joaquín con voz dura. «¿Por qué confesar ahora después de 30 años? Porque ayer vi tu rostro cuando descubriste la verdad. Vi cómo tu mundo se desmoronó y se reconstruyó en cuestión de horas. Y me di cuenta de que he estado viviendo una mentira tanto tiempo, que olvidé cómo se siente la verdad». Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Estos son documentos, registros bancarios, correos electrónicos, pruebas de todo lo que nuestra familia hizo para mantenerte alejado de Graciela. Sobornos a personas del pueblo para que dijeran que ella había muerto. Pagos a hospitales para que no revelaran información sobre el nacimiento de Renata». Extendió el sobre hacia Joaquín con mano temblorosa. «Si decides demandar a la familia, si decides exponer todo públicamente, aquí está tu munición. No pido perdón. No merezco perdón. Solo quiero que tengas la verdad completa». Joaquín tomó el sobre pero no lo abrió. Lo sostuvo como si pesara toneladas. «¿Mamá y papá saben que estás aquí? ¿Que me trajiste esto?». Edmundo negó con la cabeza. «No. Y probablemente me desheredarán cuando se enteren. Pero honestamente, después de ver lo que hicimos, lo que yo hice, no quiero su dinero. Está manchado con demasiadas mentiras». Se volvió hacia Graciela con rostro que reflejaba agonía genuina. «Señora Mendoza, sé que lo siento no significa nada. Sé que no compensa 30 años de sufrimiento, pero lo digo de todas formas. Lo siento. Debí ser más valiente. Debí defender lo correcto en lugar de obedecer órdenes ciegas». Graciela lo estudió durante largo momento. Este hombre que había cerrado la puerta en su cara hacía 30 años
Este hombre que había ayudado a destruir su vida, y sintió algo sorprendente. No odio, no satisfacción vengativa, solo tristeza por todo el tiempo perdido. Edmundo, dijo finalmente, no puedo decir que te perdono. Todavía no. El perdón es un proceso, no un momento. Pero aprecio tu honestidad ahora, aunque llegó 3 décadas tarde. Se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Lo que hiciste fue imperdonable, pero vienes aquí reconociéndolo, trayendo pruebas, arriesgando tu posición en la familia. Eso muestra que hay algo de humanidad en ti después de todo. Tocó el sobre que Joaquín sostenía. Pero no vamos a usar esto para venganza, no vamos a exponer públicamente a tu familia, porque hacer eso nos convertiría en lo que ellos fueron, gente que causa dolor deliberadamente. Miró a Joaquín. ¿Estás de acuerdo? Joaquín asintió lentamente, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Graciela. Guardaré esto. Como evidencia, como protección si alguna vez intentan separarnos de nuevo. Pero tienes razón. La venganza no nos devolverá 30 años. Solo nos robará el futuro. Edmundo pareció desmoronarse de alivio. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Joaquín, si alguna vez cambias de opinión, si decides que quieres justicia pública, testificaré, diré todo lo que hicimos. Asumiré la responsabilidad completa. Solo hay una cosa que quiero de ti, dijo Joaquín, que seas honesto de ahora en adelante, con nosotros, con la familia, contigo mismo, porque las mentiras destruyen todo, y ya hemos perdido suficiente por mentiras que duraron 30 años. Después de que Edmundo se fue, los 3 permanecieron en silencio. El peso de las revelaciones era casi físico. 30 años de conspiración familiar, de mentiras cuidadosamente orquestadas, de vidas deliberadamente destruidas. Renata fue quien finalmente habló. ¿Cómo perdonamos algo así? ¿Cómo seguimos sabiendo que gente que debería amarnos nos hizo esto deliberadamente? Graciela tomó las manos de su hija entre las suyas, perdonando no por ellos, sino por nosotros. Porque cargar odio es como beber veneno esperando que otra persona muera. Nos destruye desde adentro. Miró a Joaquín. Tu hermano tenía razón en algo. Las mentiras nos robaron 30 años, pero la verdad nos dio una oportunidad de recuperar el futuro, y voy a aferrarme a eso, al futuro, no al pasado. Joaquín las atrajo a ambas en un abrazo que era refugio y promesa al mismo tiempo. Entonces construyamos ese futuro, juntos, los 3. Una familia real, no perfecta, pero real, honesta, y finalmente completa. Renata cerró los ojos, dejando que la calidez del abrazo la envolviera. Por primera vez en 29 años, no sentía que faltaba algo. No sentía ese vacío que había vivido con ella desde que tuvo memoria. Estaba completa. Su familia estaba rota. Había sido destrozada antes de que siquiera existiera. Pero ahora, pieza por pieza, estaban reconstruyéndose, y descubrieron algo hermoso en ese proceso. A veces, las cosas rotas, cuando se reparan con honestidad y amor, se vuelven más fuertes que las que nunca se rompieron, porque conocen el valor de estar enteras, porque saben lo que significa casi perderlo todo, y porque eligen, cada día, quedarse juntas, no por obligación, no por sangre, sino por amor. El tipo de amor que sobrevive 30 años de separación. El tipo de amor que encuentra su camino de regreso a través de un tatuaje ancestral. El tipo de amor que dice, estuve perdido, pero ahora estoy en casa. Y finalmente, después de 3 décadas en el desierto, habían encontrado su camino a casa, juntos. 3 semanas habían transformado todo. La casa de Joaquín ya no parecía museo vacío. Graciela había llenado los espacios con vida de formas que el dinero nunca pudo comprar. Flores frescas en cada habitación. Fotografías en las paredes que contaban historias reales. El aroma de comida casera flotando desde la cocina cada tarde. Renata había dejado su trabajo en el restaurante. No porque Joaquín lo exigiera, sino porque ella eligió enfocarse en terminar sus estudios que había abandonado para trabajar. La universidad que había sido sueño imposible, ahora era realidad tangible. Pero no todo era perfecto. Las heridas de 30 años no sanaban en semanas. Esa mañana, Joaquín encontró a Graciela sentada en el jardín, tocando su tatuaje con expresión distante.
Era algo que hacía cuando los recuerdos la abrumaban, cuando el peso de lo que había perdido se volvía demasiado real. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose junto a ella. Graciela tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz llevaba dolor que el tiempo no había borrado completamente. Pienso en su primer paso, en su primera palabra, en todas las veces que preguntó por su padre y no supe qué responder, en cómo lloró cuando otros niños hablaban de sus papás y ella no tenía uno que mencionar. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente. Esos momentos se fueron para siempre, Joaquín. No importa cuánto intentemos recuperar, no importa cuánto amor construyamos ahora. Esos primeros 29 años se los robaron y nunca van a volver. Joaquín sintió el dolor de esas palabras como cuchillos en el pecho, porque tenía razón. No podía recuperar el primer día de escuela de Renata. No podía estar en su graduación de preparatoria. No podía llevarla en hombros cuando era niña. Tienes razón, admitió con voz quebrada. No puedo cambiar el pasado. No puedo ser el padre que debí ser desde el principio. Pero Graciela tomó su mano, entrelazando sus dedos. Puedo ser el padre que ella necesita ahora. Puedo estar en su graduación universitaria. Puedo caminarla al altar algún día si elige casarse. Puedo conocer a mis nietos si decide tenerlos. No puedo recuperar el ayer, pero puedo construir todos los mañanas que nos quedan. Graciela apretó su mano, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Es suficiente? ¿Después de todo lo que perdimos? Tiene que serlo, respondió Joaquín, porque la alternativa es quedarnos atrapados en el dolor de lo que fue robado. Y eso solo les daría más poder a las personas que nos hicieron esto. La voz de Renata los interrumpió desde la puerta del jardín. Encontré algo. Sostenía una caja vieja de madera, la misma caja de la habitación cerrada que Joaquín había mantenido sellada durante años. Su rostro mostraba mezcla de curiosidad y cautela. Estaba limpiando y la puerta se abrió. Esta caja estaba en el armario. Tiene tu nombre, papá. La palabra papá todavía sonaba nueva, preciosa. Y cada vez que Renata la usaba, el corazón de Joaquín se expandía dolorosamente en su pecho. Joaquín se tensó al ver la caja. Sabía exactamente qué contenía. Recuerdos que había guardado después de que le dijeron que Graciela había muerto. Cosas que no había podido tirar pero que tampoco había podido mirar. «Ábrela», dijo Graciela suavemente. «Es hora». Con manos temblorosas, Joaquín abrió la caja. Adentro había fotografías amarillentas, cartas nunca enviadas y flores secas. Docenas de flores preservadas cuidadosamente durante décadas. Graciela ahogó un sollozo cuando las vio. «¿Guardaste mis flores?» «Cada una que me diste», confesó Joaquín con voz rota. «Cuando me dijeron que habías muerto, fui al mercado donde solías vender. Compré todas las flores que tenías ese día. Las traje aquí y las preservé, porque eran lo único tangible que me quedaba de ti». Sacó una fotografía de la caja. Era Graciela joven, riendo en el mercado, rodeada de flores de colores brillantes, tan llena de vida, tan hermosa, que dolía mirarla. «Esta es mi fotografía favorita del mundo», murmuró. «La tomé sin que lo supieras. Estabas arreglando un ramo para una clienta, y la luz de la mañana te iluminaba de cierta forma que parecías ángel». Graciela tomó la fotografía con dedos temblorosos. Se vio a sí misma joven, sin las líneas de cansancio, sin las canas, sin el peso de 30 años de lucha solitaria. «Era tan ingenua entonces», susurró. «Creía que el amor era suficiente, que si dos personas se amaban lo suficiente, nada podía separarlas». «Y tenías razón», dijo Joaquín con fiereza. «El amor fue suficiente, porque después de 30 años de separación, después de mentiras y manipulación, después de todo lo que nos hicieron, nos encontramos. El amor nos guió de regreso». Renata se arrodilló junto a ellos, mirando las fotografías con ojos húmedos. Había una de Joaquín joven también, tan diferente del hombre que conoció en el restaurante. Este Joaquín tenía ojos llenos de vida, sonrisa genuina, esperanza. «¿Qué pasó con ese joven?», preguntó señalando la foto. «Murió el día que me dijeron que tu madre había muerto», respondió Joaquín honestamente. «O eso pensé. Pero descubrí algo estas últimas semanas. Ese joven nunca murió. Solo estaba dormido, esperando razón para despertar». Miró a Renata con intensidad que quitaba el aliento. «Y tú fuiste esa razón. Ver tu rostro por primera vez,
comprender que había creado vida con la mujer que amaba. Eso despertó algo que creí perdido para siempre. Sacó otra cosa de la caja, un sobre sellado con cera. Lo abrió cuidadosamente y extrajo una carta escrita en papel amarillento por el tiempo. Escribí esto la noche antes de irme a estudiar al extranjero. Era carta para ti, Graciela, prometiéndote que volvería, que nada nos separaría, que construiríamos vida juntos. Su voz se quebró. Nunca pude enviártela porque cuando regresé, me dijeron que estabas muerta. La guardé todos estos años, leyéndola en noches donde el dolor era insoportable, recordándome las promesas que hice y que creí rotas para siempre. Extendió la carta hacia Graciela, 30 años tarde, pero finalmente puedes leerla. Graciela tomó la carta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Las palabras estaban escritas con tinta que se había desvanecido, pero aún era legible. Y mientras leía, las lágrimas caían sobre el papel antiguo, mezclándose con promesas hechas por joven que creía que el amor podía conquistar todo. Mi querida Graciela, mañana me voy, pero mi corazón se queda contigo. Llevo este tatuaje en mi piel como mapa que me guiará de regreso, porque sin importar dónde esté, sin importar cuánto tiempo pase, encontraré mi camino de vuelta a ti. Las estrellas que vimos juntas brillarán sobre ambos, y cada noche, cuando las mire, sabré que tú estás mirando las mismas estrellas, y estaremos conectados a través de la distancia. Te prometo que volveré. Te prometo que construiremos la vida que soñamos bajo el río. Te prometo que nunca, nunca te dejaré ir. Eres mi hogar, Graciela, y siempre encontraré mi camino a casa. Con todo mi amor, Joaquín. Cuando Graciela terminó de leer, estaba sollozando tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Renata la abrazó por un lado, Joaquín por el otro, los tres unidos en dolor compartido de todo lo que había sido robado. Cumpliste tu promesa, lloró Graciela contra su pecho. Tardaste 30 años, pero encontraste tu camino de regreso. Porque tú fuiste lo suficientemente fuerte para sobrevivir, respondió Joaquín. Porque criaste a nuestra hija con tanto amor, que cuando finalmente nos encontramos, ella tuvo el valor de romper el silencio. Porque guardaste este tatuaje como yo guardé el mío, como mapa esperando ser seguido. Se separó ligeramente, mirándola a los ojos. Graciela Mendoza, 30 años es mucho tiempo. Ambos somos diferentes, más viejos, más cansados, con cicatrices que no teníamos entonces. Tocó su rostro con ternura infinita. Pero mi corazón sigue siendo el mismo corazón que te amó junto al río, y si me lo permites, me gustaría terminar lo que empezamos hace 30 años. De su bolsillo sacó una pequeña caja. Cuando la abrió, reveló anillo simple pero hermoso. No era ostentoso, no gritaba riqueza, era perfecto en su simplicidad. Este anillo perteneció a mi abuela, la que nos hizo estos tatuajes, la que dijo que estábamos destinados. Quería que lo tuvieras hace 30 años, pero nunca tuve la oportunidad. Se arrodilló frente a ella, con lágrimas rodando libremente por su rostro. Cásate conmigo, Graciela. No porque tengamos que hacerlo, no para arreglar el pasado, sino porque quiero pasar el resto de mi vida amándote, compensando tiempo perdido, construyendo los años que nos robaron. Graciela no podía hablar. Las palabras estaban atrapadas en su garganta junto con 30 años de dolor, esperanza, amor y pérdida. Pero cuando extendió su mano, temblando, la respuesta fue clara. Joaquín deslizó el anillo en su dedo. Y cuando sus manos se tocaron, los tatuajes se alinearon perfectamente, como siempre estuvieron destinados a hacerlo. Renata observaba con lágrimas de felicidad pura. Sus padres, juntos, finalmente. Después de toda una vida de ausencia, finalmente tenía familia completa. Los amo, susurró, a ambos, y nunca pensé que podría decir eso. Los tres se abrazaron en el jardín, mientras el sol de la tarde los bañaba con luz dorada. No era final de cuento de hadas. No borraba 30 años de dolor. No recuperaba momentos perdidos. Pero era real. Era honesto. Y era suyo. Semanas más tarde, se casaron en ceremonia pequeña junto al mismo río donde Joaquín y Graciela habían recibido sus tatuajes décadas atrás. No había invitados elaborados. Solo personas que realmente importaban. Marcos, el sommelier que recordaba a Graciela, estuvo allí con lágrimas en los ojos. Edmundo vino, sentándose en la última fila.
honrando su promesa de honestidad. Incluso algunos compañeros de trabajo de Graciela asistieron, celebrando a mujer que había trabajado tan duro durante tanto tiempo, finalmente encontrando felicidad. Los padres de Joaquín no fueron invitados. Esa herida todavía era demasiado fresca. Tal vez algún día habría reconciliación. Tal vez no. Pero hoy no era sobre ellos. Era sobre Joaquín y Graciela. Sobre Renata. Sobre familia que eligieron construir a pesar de obstáculos imposibles. Cuando llegó el momento de los votos, Joaquín sostuvo las manos de Graciela y habló con voz que temblaba de emoción. Graciela, perdimos 30 años. 30 años que nunca recuperaremos. Pero aprendí algo durante ese tiempo en el desierto. Aprendí que el amor verdadero no muere, se transforma, espera, persiste. Y cuando finalmente encuentra su camino de regreso, es más fuerte por todo lo que sobrevivió. Tocó su tatuaje contra el de ella. Este mapa nos guió de regreso. Pero descubrí que el verdadero mapa nunca fue esta tinta en nuestra piel. Fue el amor grabado en nuestros corazones. Eso fue lo que sobrevivió cuando todo lo demás fue destruido. Y eso es lo que nos encontró después de 3 décadas. Su voz se quebró, pero continuó. No puedo prometerte que los próximos 30 años serán perfectos. Seguiremos sanando, seguiremos descubriendo, seguiremos aprendiendo quiénes somos ahora. Pero te prometo esto, nunca más te dejaré ir. Nunca más permitiré que mentiras nos separen. Y cada día que me despierte a tu lado será regalo que casi perdí. Graciela lloró abiertamente mientras pronunciaba sus propios votos. Joaquín, durante 30 años toqué este tatuaje y lloré por ti. Lloré por lo que perdimos, por lo que nos robaron. Pero también lloré de esperanza, porque algo en mi corazón se negaba a creer que nuestro amor había terminado. Se negaba a creer que el universo sería tan cruel como para darnos esto. Tocó su tatuaje, solo para arrancárnoslo para siempre. Miró a Renata, parada junto a ellos como testigo de su amor. Nuestra hija fue el puente que nos trajo de regreso. Ella llevó mi dolor y tu ausencia en su corazón durante 29 años. Y cuando vio tu tatuaje, tuvo el valor de romper el silencio, de preguntar, de exigir verdad. Se volvió nuevamente hacia Joaquín. Así que hoy no solo me caso contigo, me caso con la promesa que hicimos hace 30 años. Me caso con el sueño que sobrevivió cuando todo parecía perdido. Me caso con el hombre que guardó mis flores durante décadas porque no podía dejarme ir. Y te prometo, nunca más tendrás que llorar solo, porque donde sea que vayas, voy contigo, para siempre. Cuando se besaron, sellando votos que habían esperado 30 años para ser pronunciados, no hubo ojo seco entre los presentes, porque todos comprendían que estaban presenciando algo extraordinario. No solo boda, sino victoria. Victoria sobre mentiras, sobre prejuicio, sobre el tiempo mismo. En la recepción simple junto al río, Renata tomó el micrófono con manos temblorosas. Nunca había hablado en público, pero había algo que necesitaba decir. Crecí sin padre, comenzó, y su voz resonó en el silencio atento. Y durante años, eso me hizo sentir incompleta, como si faltara pieza fundamental de mí misma. Veía otras familias y me preguntaba qué había hecho mal, por qué no merecía tener lo que otros tenían. Miró a sus padres. Pero ahora entiendo que nunca fue sobre merecer. Fue sobre circunstancias fuera de nuestro control. Fue sobre mentiras contadas por gente que pensaba que sabía que era mejor para otros. Fue sobre amor tan poderoso que sobrevivió cuando debió morir. Su voz se fortaleció. Mi madre me enseñó que la familia no se define por quién está presente. Se define por quién elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Y mi padre me está enseñando que nunca es demasiado tarde para elegir amor, para elegir verdad, para elegir estar presente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Así que hoy celebro más que boda. Celebro que las mentiras no ganaron, que el amor encontró su camino de regreso, que después de 30 años en el desierto, mi familia finalmente está completa. Levantó su copa. Por las cosas rotas que se reparan, por los mapas que nos guían a casa, y por el amor que se niega a morir sin importar cuánto tiempo pase. El brindis fue coro de voces emocionadas, y mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas, Joaquín, Graciela y Renata
Se pararon juntos junto al río. 3 personas que habían estado separadas durante tanto tiempo finalmente unidas. Joaquín tomó las manos de ambas, creando círculo de conexión. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo mientras el agua del río fluía suavemente junto a ellos. No es que encontramos nuestro camino de regreso, es que nunca realmente nos perdimos. Estuvimos conectados todo el tiempo. A través de este tatuaje, a través de Renata, a través del amor que se negó a morir. Graciela sonrió a través de lágrimas. Las estrellas que prometiste que veríamos juntos, las vi cada noche durante 30 años. Y tenías razón. Nos conectaban a través de la distancia. Renata miró hacia arriba, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. Y ahora finalmente las vemos juntos. Los 3, como siempre debió ser. Se quedaron allí mientras la noche caía suavemente sobre ellos. Una familia reconstruida de fragmentos rotos. Una familia que probó que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, que los mapas a veces toman décadas en revelar su destino, y que las promesas hechas bajo las estrellas nunca realmente mueren. Solo esperan el momento correcto para cumplirse. Y después de 30 años de espera, después de 30 años de lágrimas, después de 30 años de fe inquebrantable, su momento finalmente había llegado. Y esta vez, nada ni nadie los separaría, porque habían encontrado algo más fuerte que cualquier mentira. Habían encontrado su camino a casa, juntos, para siempre.